tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 4 del Seminario de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. El día de hoy tenemos el cuarto tema del seminario, que es el componente cultural en la enseñanza de segundas lenguas. Entonces, quien abre la sesión el día de hoy es la licenciada Gabriela Ruiz de la Rosa. Entonces, los dejo con la maestra Gaby. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo soy profesora de tiempo completo de la universidad y una de mis funciones en la universidad es colaborar como tutora en línea y como investigadora de la especialización en la enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Vamos hoy a trabajar el tema sobre la perspectiva de los estudiantes, de los participantes, sobre interculturalidad. Esta especialidad es bastante interesante porque, como ya se ha mencionado en sesiones pasadas, debido a políticas de educación en lenguas, de repente nuestro país se encontró en una situación en que no podía cubrir una demanda de docentes de inglés y contrata en el sector público a personas que dominaran la lengua a cierto nivel para impartir las clases. Para poder regularizar esto, la UPN llegó con un convenio en la Universidad de Georgia State en el que a partir del 2012 empezamos a trabajar con una especialización en la que aceptamos profesores de inglés en servicio, aunque no tengan ninguna formación en cuanto a educación. Entonces puede haber un dentista que esté fungiendo como profesor de inglés y que necesite capacitarse en la enseñanza de lenguas, ¿sí? Es un posgrado, los graduados reciben título y cédula profesional y bueno, el requisito único es contar con una licenciatura y ser docentes de inglés en activos. Al que estaba dirigido originalmente este programa era específicamente a las secundarias públicas del país. Sin embargo, tuvo muy buena captación en todo el país y ahorita lo tenemos abierto a instituciones públicas y privadas y puede atender a maestros que impartan desde preescolar hasta posgrado, hasta maestría, ¿sí? Hay maestros que imparten inglés como en el enfoque de contenidos, que toda la materia, una materia en particular se imparte en inglés a nivel de posgrado, pero no cuentan con habilidades en la enseñanza de lenguas. Bueno, un poquito para más o menos crear el contexto de esta investigación que les voy a platicar es cómo se conforma la especialización. La especialización dura un año, ¿sí? Y está dividida en 3 módulos. El módulo 1 es un módulo que está enfocado al aprendizaje, a la adquisición de lengua. El módulo 2 son habilidades de la lengua y en este módulo también trabajamos metodología e incorporamos el componente digital, el uso de las TIC. Y el módulo 3, que es el que hoy nos atiende, es en el que trabajamos la parte de cultura, multiculturalidad e interculturalidad. Esta investigación es un trabajo recepcional de intervención pedagógica en el que tienen que incorporar, porque está planteado en la solicitud del documento, la interculturalidad y el componente digital, ¿sí? Como ejes transversales, como se puede ver aquí. Dentro de los componentes que tiene la universidad, el programa, perdón, en el estudio, pues tenemos todos los componentes que favorecen toda esta educación multicultural. Tenemos la lengua en uso, las prácticas sociales de la lengua, las habilidades de la lengua en cuanto a la escucha, la expresión oral, expresión auditiva, hablar, la interculturalidad y siempre incorporando las competencias digitales, ya que la especialización se cursa enteramente en línea con el inglés como medio de instrucción. Bueno, cuando llegamos al módulo 3, que es en el que ahorita se encuentra la especialidad y en el que más o menos está sustentada nuestra investigación de hoy, la que les vamos a presentar. Nosotros marcamos desde el inicio una diferencia grande entre la competencia lingüística, la competencia comunicativa, ¿no?, de los 70s, gracias a Adelheims, y la competencia intercultural, ¿sí? Marcamos una diferencia grande entre la competencia comunicativa y la competencia intercultural, enfocándonos a que la competencia comunicativa atiende a 2 culturas, la cultura del hablante y la cultura de la lengua objetivo que va a aprender. Y la diferencia
con la competencia intercultural es que abarca muchos más factores que los meramente culturales de un lugar o un país o un pueblo o unos hablantes. Esto es más o menos para reforzar lo pasado. De acuerdo a Chomsky, el término competencia lingüística o gramatical se refiere a la estructura de la lengua. A la competencia básica de la estructura de la lengua es el saber sobre la lengua y es de una manera inconsciente. Delhaims profundiza esta teoría comunicativa, ¿sí?, en el que se refiere más a aquellas prácticas sociolingüísticas de la lengua meta que se está aprendiendo. ¿Ok? Y seguimos con la competencia intercultural, en el que por lo regular, y lo que sucede en el programa de inglés, en la especialización, utilizamos el inglés como lengua franca, ya que los tutores no tenemos el inglés como lengua materna, algunos sí, unos no, otros tienen el alemán como lengua materna y nuestros participantes, a su vez, algunos la tienen como lengua materna. Es un grupo de participantes, de maestros en inglés muy particular, en el que nos hemos encontrado con gente que creció en el extranjero y regresa a vivir al país natal, entonces aprende la lengua, pero no sabe de la lengua, no conoce la lengua, y por dominarla se encuentra hoy en una circunstancia de estar frente a grupo. Utilizamos la lengua franca como medio en todo el programa educativo y es lo que vamos a utilizar para pensar ahorita en el concepto de interculturalidad. Bueno, nuestro modelo y con lo que abordamos y inicialmente trabajamos en interculturalidad es el modelo de Bayram. Aquí, bueno, está inglés y francés, pues hay grupos de francés, pero las vamos a platicar en español. Es el conocimiento de los grupos o el conocimiento de los pueblos, de la gente, podría hablarse del conocimiento social de un país, de un pueblo, en el que habla de profundizar sobre la cultura de estos pueblos o países, ¿no? En el caso de inglés, bueno, pues sí profundizar en la cultura inglesa, en la cultura estadounidense, en culturas jamaicana, australiana, de los que tienen la lengua como lengua origen, ¿sí? Pero yendo mucho más allá en la interculturalidad, no dejándolo no nada más en el conocimiento de cultura, de valores de un pueblo. En las actitudes, en el saber ser, es tener como una actitud abierta y más flexible hacia diferentes paradigmas culturales, en donde podamos nosotros no solo abrirnos a nuevas ideas, sino cuestionarlos las propias y poderlas comparar de una manera más flexible, ¿sí? En el que siempre la dignidad por el ser humano esté por encima de todo. La otra habilidad que menciona es la de interpretación, comunicación. Esta tiene que ver con interpretar textos, pero también situaciones en las que tienen que a veces ser momentáneas en el momento en que se da la interacción, en este caso en la lengua franca, ¿sí? Poder interpretar un texto o poder interpretar qué sucede en una comunicación para que sea una comunicación efectiva más allá de las diferencias culturales. También está la de descubrimiento e interacción. Bueno, pues aquí nos habla un poco de ser curiosos y abiertos de lo que sucede en otras culturas, en otros países, podernos abrir a sus tradiciones y poderlas comparar con la nuestra. También siempre desde un punto de vista respetuoso. Y finalmente, la cultural, y aquí es sobre crear conciencia del origen, no solo de la cultura propia, sino de antecedentes de culturas de diferentes pueblos. ¿Sí? Ampliar nuestra visión sobre diferentes prácticas de todo tipo, no exclusivamente a la lengua, pero el quehacer de la lengua es que la lengua es un reflejo de la cultura. Este es el trabajo que estuvimos realizando porque, como comenté, todos los maestros o los profesores de inglés tienen que presentar, sí se les solicita que incorporen como un eje transversal la interculturalidad y que de ahí permee al fondo, al igual que las competencias digitales, ¿ok? Y quiero mostrarles los resultados de salida. Tenemos dos resultados diferentes y algunas nuevas tendencias que nos gustaría compartir con ustedes hoy.
haciendo una revisión en todos los contenidos que se revisan a lo largo de la especialización y además, a pesar de que la instrucción para el trabajo recepcional sea la misma para todos, este trabajo pues varía de acuerdo al nivel educativo que el profesor imparta, ya que el trabajo tiene que estar enfocado a su nivel educativo como práctica docente, porque lleva su proyecto final como laboratorio a la clase y tiene que mostrar evidencias. Ajá. Entonces, las tendencias de salida las catalogamos en los grupos que principalmente encontramos. El azul es el área de tecnología. Ajá. Y el rojo es el área de cultura e interculturalidad. El amarillo son actividades comunicativas, en donde el docente prefirió enfocarse solo a la actividad comunicativa entre la lengua de target language, la lengua meta, gracias, y la propia. El verde son propuestas que están enfocadas a un nivel educativo en específico y en este punto quiero mencionar que atiende mucho, hay características particulares de la gente que opta por esta salida, porque por lo regular son docentes de primaria y secundaria que siguen el programa de PENIEF, de inglés, que es bastante apretado para las 3 horas con las que cuentan al día. Entonces es muy difícil para ellos realizar un proyecto modificando sus programas de estudio. Ajá. El naranja es content-based, el enfoque basado en contenidos. Este lo encontramos sobre todo más en profesores que imparten inglés en posgrado. Y por último tenemos otros cuando fueron diferentes variantes. Lo que destaca siempre, por ejemplo, si ven aquí, el alto es interculturalidad. ¿Ok? Punto importante, la instrucción fue la misma para todos. Entonces, el componente intercultural y digital tiene que estar presente en todos los trabajos, de alguna u otra manera. Ajá. Sin embargo, hay una tendencia de salida o de preferencia o de enfoque al trabajo. La que vimos fue la generación 2, ahorita estamos en la generación 7. En la generación 3, como ven, también sobresale la cultura y la interculturalidad. Eso nos da a entender, o lo hemos interpretado, como es un aspecto que realmente es relevante para todos los profesores de inglés. Y especialmente porque, enfatizo, no todos vienen del área de educación. Hay licenciados de todas las áreas posibles, veterinarios, ingenieras, de todo tipo que se encuentran hoy dando clases de inglés, sobre todo los a nivel licenciatura. Y tecnología sigue siendo fuerte y como ven siguen siendo tecnología e interculturalidad los dos que destacan. Y en la 4ª generación, aquí todavía captamos, vamos mejorando en números con interculturalidad. De acuerdo a números de graduados, la tendencia a mejorar es pues como que cada generación vamos mejorando. De alguna manera todavía no tenemos la interpretación de a qué se deba. Ahorita voy a hacer una hipótesis, el por qué los alumnos han mejorado en esta área o tienen mayor enfoque, pero también las dificultades que hemos encontrado cuando profundizamos como con cincel en cada uno de los trabajos recepcionales. Bueno, aquí les quise poner algunos de los títulos porque las primeras gráficas que vieron, ¿sí?, fueron hechas con base en los títulos que los participantes le dieron a su trabajo recepcional. Como pueden ver, todos tienen cultural, está en inglés porque así lo presentan y quise ser respetuosa del título, pero todos incorporan la interculturalidad o la cultura, ¿no? Estos son solo 7 de, no sé, más de 200 trabajos que tenemos sobre interculturalidad, ¿no? Y como pueden ver, otro factor importante aquí es las historias. Ajá. Las historias, profundizando, hablan sobre mitos, leyendas, cuentos, fábulas de diferentes culturas que atienden a orígenes o que pueden dar como alguna noción de los orígenes de diferentes pueblos. Bueno, quise compartir unas diapositivas, ya que en la especialización, como parte de las competencias digitales, al fin de esta, tienen que presentar
un trabajo en línea digital, una presentación, puede ser en PowerPoint, estas son diapositivas, en las que tienen que hablar de dos cosas. En sus últimas dos diapositivas, los retos que enfrentaron al cursar la especialización, que nos sirven a nosotros como guía, como por dónde vamos, qué es lo que hay que revisar, y lo que aprendieron o lo que les fue significativo. Compartí tres porque hay coincidencias, en la mayoría solo comparto tres. Aquí, reto, integrar el componente cultural. Eso es uno de los retos que los participantes se encuentran, porque comentan estar como muy apretados cubriendo los contenidos curriculares. Esta persona, dentro de todas las cosas que comenta, porque un factor muy interesante que se toca en el módulo 1 de adquisición de lengua y es constantemente repetido, son todas las hipótesis de Stephen Krashen. Es algo que realmente llama la atención, pero eso es en adquisición de lengua. Y el otro punto del módulo 3 es interculturalidad y cultura. Y aquí que habla de conciencia, de crear la conciencia de la cultura, de la multiculturalidad y la interculturalidad en el salón de clases. Y por último hay una más, retos, tecnología e interculturalidad, ¿no? Sigue siendo. Y ahorita me gusta que haya quedado más en retos que en aprendizaje, y lo voy a comentar porque las gráficas que vieron apuntan, todo dice intercultural, multicultural, cultura, todos los títulos. Ay, bueno, esta frase está maravillosa. Dice, existe una posición de valores fundamentales que toda enseñanza de idiomas debe promover. Una posición que reconoce el respeto por la dignidad humana y la igualdad de derechos humanos como la base democrática para la interacción social. Este punto lo quise marcar porque es un punto que cuando alguien lo lee, digo, a todos nos queda muy claro y lo podemos conceptualizar. Llevarlo al aula es lo que es un reto. Entonces, todos los docentes de la especialidad intentan incorporar este componente, ¿sí? Sin embargo, al hacer una revisión exhaustiva de los trabajos, vemos que está citado, está mencionado, pero sigue sin estar realmente introyectado. No hay apropiación de la interculturalidad como tal. Y de repente llegamos a encontrar trabajos que pueden tener aspectos completamente opuestos como discriminación, etnocentrismo, estereotipos de unas culturas contra y otras. Entonces vemos que aunque algo queda ahí de interculturalidad, no hay una apropiación del concepto como tal. Esto era más o menos lo que les explicaba. Bajo resultados globales, pareciera que ahí está la interculturalidad, pareciera que vamos muy bien en la especialización. Ahora, está en la planeación, lo ponen. Un componente más del proyecto final es un video, y entonces hay un contraste entre lo que escribo, lo que planeo y lo que hago. Yo planeo hacer alguna actividad en la que podamos trabajar valores o flexibilidad, tolerancia. Sin embargo, en la práctica ya hay un contraste. Bueno, como lo comenté, las interferencias de estereotipos y etnocentrismos, sí nos encontramos a menudo revisando trabajos que aparentemente toman una postura muy intercultural, pero a la hora de la hora terminan una de dos, o resaltando México, todos son docentes mexicanos, o resaltando la lengua inglesa. ¿Ok? Y ambas posturas pues, difieren de una postura interculturalidad. Esta es otra gráfica. Si el componente cultural, intercultural, debe de estar en todos los trabajos, exclusivamente como tal, lo encontramos en la generación 2 en un 30% de los trabajos recepcionales. Hay, en este 70%, ahorita voy a comentar los resultados, está abordado muy superficialmente, no hay una comprensión clara y hay algunos trabajos en los que ni siquiera se consideró como tal a profundidad la instrucción. En la generación vamos un poquito mejor, en la 3.
Ahí vamos un poquito, como que vamos avanzando. En la 4 sucede algo muy interesante, pero aquí el punto es en reflexionar qué ha sucedido para que haya mejorado cuando los materiales son los mismos y el trabajo recepcional básicamente ha sido el mismo con algunas adecuaciones. Profundizando en esto, una de las cosas muy importantes es que para poder transmitir algo, primero uno tiene también que vivirlo. Afortunadamente en la especialidad, prácticamente desde su fundación, estamos las mismas personas durante las 7 generaciones, los mismos tutores en línea, somos el mismo equipo de trabajo. Hay un cuerpo académico, nuestro cuerpo académico de cultura digital y didáctica de lenguas, conformado por la maestra Elin, la maestra Alma Danielo, el maestro Ricardo Velasco y una servidora. Hemos estado trabajando constantemente en la mejora de instrucciones, de desarrollo y de trabajo. Entonces creemos que así lo hemos podido ir trabajando nosotros mismos también, viviendo nosotros esta interculturalidad, para que a pesar de la distancia y de la educación en línea, podamos crear este impacto y lograr que todos estos maestros incorporen en su quehacer este concepto como algo que debe de estar permanentemente en el aula y no como algo a trabajar en un día. Bueno, y aquí les quiero comentar unas conclusiones de lo que hicimos en el trabajo de revisión. Bueno, los maestros reconocen su importancia, ellos saben que son agentes de cambio, ellos saben que la tienen que transmitir. Sin embargo, como dije, si no lo vivimos, si no está dentro de nosotros esta tolerancia, esta flexibilidad, esta curiosidad, esta apertura, ¿cómo la transmitimos? ¿Cómo hacemos que el docente la viva en el aula? Ellos tienen claro que son los modelos y se ven como agentes de cambio. El maestro de lenguas, pues a veces juega como el rol de politólogo, en el que tiene que saber de todo, absolutamente de todo, porque justamente hablamos de aspectos culturales e interculturales, entonces abordamos temas muy amplios, a diferencia de una clase de una materia, ¿no? Entonces esto es que el docente se identifica con este rol y es el docente que puede traer cualquier tema a la clase, cualquier tema. Pero tristemente, bueno, en un promedio, pues solo el 30% menciona la interculturalidad a profundidad. La mencionan, la citan, hace referencia, la planean, pero no está, no se vive en el proyecto. Sigue habiendo una tendencia en la que aparentemente mi eje central es la interculturalidad, desarrollar la competencia intercultural. Y en la práctica, la tendencia es desarrollar la competencia lingüística. Y cuando mejor nos va, la competencia comunicativa. No importa que la planeación haya quedado sobre el eje principal de la competencia intercultural. Eso es algo de lo que hemos descubierto a lo largo de estas generaciones. Es importante comentar que pues, los docentes son de todos los niveles educativos y que también hemos descubierto nuevas líneas de investigación en las que hemos, una muy interesante que investigó la maestra Elin Emilson sobre un corpus específicamente de docentes en primaria, si era exclusivamente primaria, en el que son los que más trabajo o más dificultad tienen en incorporar la interculturalidad dentro del aula de clase. Y eso es realmente asombroso, porque yo creo que sería el semillero de este trabajo. Sin embargo, no encuentran los maestros cómo traer todo esto al aula. Y los que más se enfocan son los profesores de universidad, de licenciatura y posgrado. Esa es una de las tendencias. También tenemos tendencias no solo en el nivel educativo, sino en el género. Curioso, pero es las áreas de tecnología son preferidas por los maestros, por los profesores de inglés, y las áreas de interculturalidad por las profesoras. Es un resultado peculiar, pero así está. ¿Sí? Y ¿cuál era el...? ¿Mandé? Sí, pero había otro punto que queríamos revisar. Bueno, comentar
Los profesores están en el interior de la República, esa distancia, y están en contextos muy variados. Hay quien tiene contextos de ciudad y contextos rurales, en los que incorporar ciertos aspectos pueden ser difíciles. Y no, o sea, también hay que, es un punto más a valorar en el por qué incorporan, no, desarrollan, trabajan, fomentan y promueven todos los valores interculturales. Y bueno, con eso concluyo.